Buenos días a todos y bienvenidos a la penúltima de las charlas de este año del ciclo de los sábados en principio. Y hoy nos visita nuestro amigo Santiago Velasco, que es salmantino, concretamente de Jarano, y catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Salamanca. Tendría demasiado tiempo para decir todas las cosas que has hecho y lo que has escrito, pero simplemente tenemos un libro muy bonito que ha hecho junto con dos compañeros que conocemos, Alejandro del Mazo y Rafael García, que han estado aquí, se llama Oír y Ver. También tiene muchos trabajos sobre termodinámica, con Cristóbal Fernández Pineda, si no recuerdo mal. Creo que en el 2010 le dieron el premio de Ciencia en Acción y además el premio de la Real Sociedad Española de Física por el mejor artículo de física que se haya publicado. Bueno, como eso, muchísimas más cosas. Lo cierto es que yo lo conozco hace bastantes años y he tenido la suerte de estar en su despacho y en su sótano que hay en la facultad, y tiene montones de cacharros normalitos, pero que son los que sirven realmente para explicar la física a la gente. Ojalá yo hubiese tenido un profesor como él, que te explique algo cuando estudias la carrera, porque desgraciadamente no hemos tenido ningún laboratorio. Y concretamente en su caso, no sé de los demás compañeros, pero en su caso desde luego es cierto, en su caso, en el de Alejandro, entre toda la gente, Rafael, toda la gente que son sus amigos, lo tiene. Lo que va a hablar hoy es sobre mitos y física y mitología, que me parece que es más o menos recordar o decir algunos de los experimentos que han predicho gente de la física clásica, de los mitos clásicos, y entonces ponerlos de nuevo de relieve, ¿no? Más o menos esa sería la idea que tiene, que yo sepa, ¿no? Eso es lo que vas a hacer. Bueno, más o menos. Ahora lo digo, lo explico, pero... Bueno, pues os dejo con él. Los móviles, si os acordáis, los móviles rebajarlos o silenciarlos o apagarlos, y ya os dejo con Santiago, ¿vale? Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, pues es un placer estar aquí con vosotros. Agradecer a toda la gente de Principia la amabilidad de invitarme, lo cual acepté rápidamente porque además en Málaga tengo muy buenos amigos y por tanto es un placer visitar esta ciudad que tenéis, que va para arriba de manera... Bueno, Manuel, respecto del profesor, no sé qué dirían mis alumnos de ahora. En fin, mejor no se lo preguntamos. Me dedico a esto de la divulgación desde hace ya 10, 15 años y entonces éramos pocos, pero lo que observo, y además con alegría, es que cada vez hay más gente que se dedica a la divulgación. Y bueno, en eso sigo, hasta que me jubile, incluso espero que después de jubilarme. Lo que les traigo aquí hoy, lo que os traigo es, bueno, pues puede parecer paradójico, ¿no? Dos mundos antagónicos, esto de física y mitología. Pero fijaros que la palabra física está relacionada con la mitología. De hecho, la primera vez que está documentada la palabra physis, de la que procede física, es precisamente en la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo, Ulises, bueno, la Odisea, Homero, siglo VIII a.C., todo eso está claro, pues cuando Odiseo llega con su barco a la isla de Ea y entonces manda la mitad de la tripulación a por víveres a la isla. Pero allí vivía la diosa y hechicera Circe, quien los transforma en cerdos. A todos no, salvo a Euríloco, uno de ellos que logra escapar y avisa a Odiseo. Y entonces Odiseo acude en ayuda de Hermes, Mercurio. Y Mercurio, Hermes, le proporciona una planta para salvaguardarle de la transformación porcina. En concreto, Odiseo dice, y Hermes me la mostró, la arrancó del suelo y me enseñó su physis, es decir, su naturaleza. Y eso es, por tanto, lo que significa. 4 siglos después, Aristóteles escribe un tratado con 8 libros que luego ya en latín se llama Physicae Auscultationes, es decir, lecturas sobre la naturaleza. Luego, por tanto, física viene del griego y significa relativo a la naturaleza, pero no en el sentido de la biología, sino en el sentido de la naturaleza de las cosas. Bueno, una definición sencilla de física sería, espero que esto funcione, la de ciencia que se dedica a estudiar y comprender el universo. La física se basa en la realidad y sus leyes aparecen, se logran a través del método científico, ¿no? Observar, experimentar, razonar. Y es el mundo del logos, de la razón. Una definición sencilla de mitología sería conjunto de mitos y leyendas que forman parte de una religión y una cultura. La mitología se basa en la creencia, en las creencias. ¿Y sus leyes cuáles son?
Pues supongo que las leyes de los dioses, ¿no? Pero fijaros, logos frente a mitos, dos mundos antagónicos. ¿Qué tienen en común física y mitología? Bueno, pues a mí por lo menos se me ocurren dos cosas. La primera cosa que se me ocurre es que yo creo que ambas son cultura, es decir, son conocimiento, ¿no? Esa es una cosa que, bueno, yo creo que el conocimiento humano es cultura, y precisamente esta charla lo que quiere es servir un poco de punto de encuentro entre ciencias y letras. ¿Tú de qué eres? ¿De ciencias o de letras? Pues yo soy de ciencias y de letras. Y esto es lo que quiere ser. Bueno, como decía, también tienen en común preguntas. Porque en definitiva, ¿qué persiguen la ciencia y la mitología? Intentar explicar el mundo que nos rodea, intentar obtener explicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? ¿Qué dicen los físicos del origen del universo? Seguro que has oído hablar de ello. El Big Bang, si todo el mundo lo sabe, ¿no? La gran explosión. Y sin embargo, en la mitología, pues depende de cada mitología. Los griegos, por ejemplo, los griegos dicen que es la teoría del caos, ¿no? Donde está todo en un totum revolutum, los cuatro elementos famosos, ¿no? De el agua, la tierra, todas estas, el fuego, el aire. O el proceso creacionista de los famosos 6 días, más uno de descanso de la mitología cristiana. Luego, por tanto, lo que yo pretendo aquí, y espero conseguirlo, es un punto de encuentro entre ciencias y letras. ¿Y para ello qué voy a hacer? Pues un pequeño paseo, pequeño en el tiempo, donde de la mano de la mitología vamos o un paseo por la mitología de la mano de la física, o si queréis, un paseo por la física de la mano de la mitología. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues presentando personajes mitológicos que a mí me han sugerido, y ahí matizo lo que ha dicho Manuel, me han sugerido una serie de experimentos de física. Y esos son los experimentos que yo voy a mostrar aquí en directo. Ya sabéis lo que tiene el directo, ¿no? Tiene sus problemas y además es una de esas ocasiones donde la ley de Murphy se empieza a cumplir una detrás de otra. Bueno, pues si eso es así, pues no pasa nada. Hacemos otro experimento o rectificamos y no pasa nada. Muy bien, pero en este paseo yo cada paso voy a hacer como una especie de tríptico. Al principio presentaré el personaje mitológico. De la mitología clásica grecorromana, salvo uno de ellos, van a ser todos esencialmente de ahí. Después voy a hacer el experimento y después voy a explicar muy brevemente y sin ecuaciones ni nada, ¿verdad?, la física del asunto. Eso es lo que vamos a hacer. Luego, yo no soy experto en mitología, pero todos conocéis la mitología, y la mitología, si hay alguna palabra que la define, es que es un culebrón. Y además, múltiples versiones. En fin, yo he tenido que elegir alguna de esas versiones, a lo mejor no coincide con la que vosotros tenéis, pero bueno, pues esa es la versión que yo tengo. Después, los experimentos los voy a hacer dentro de la filosofía de lo que se llama la ciencia recreativa, en este caso la física recreativa, cuyo objetivo es enseñar divirtiendo, lo que Horacio decía, el prodesse del stare, ¿no? Que por cierto tenéis un ejemplo precioso aquí con Miguel Faraday, con sus conferencias de Navidad, ¿no?, en la Royal Society. Pues ese es el estilo, pero además no con sofisticación, es decir, con material sencillo que podéis adquirir o tener en vuestra casa. Porque al final, fijaros, de lo que se trata es que vosotros os animéis a hacer el experimento, sobre todo la gente joven. Porque haciendo es como uno aprende. Porque te lo cuentan, ¿verdad?, y lo olvido. Eso es esencialmente lo que pretendo. La explicación breve pero rigurosa. Pero si me vais a permitir, no en todo. Porque las cosas no se pueden dar mascadas, ¿no? Hay que dejar un poco para vuestra imaginación, o para que consultéis, o para que penséis vosotros qué se puede hacer. Eso es la idea que os propongo. Y sin más, como me han dicho que tenemos aproximadamente 1 hora, a lo mejor me extiendo un poquito más, en fin, intentaré que sea así. Voy a empezar por el comienzo. Gea y Urano. Gea y Urano son las personificaciones de la tierra y el cielo, y tienen una amplia descendencia, algunos muy bellos, los 6 titanes y las 6 titánides, pero algunos monstruosos, los 3 hecatónquiros y los 3 cíclopes.
Los hecatónquiros son en particular monstruos de 100 manos y 50 cabezas, a los cuales Urano les tiene pavor, y por eso los tiene prisioneros en una caverna. Pero Gea es su madre y los quiere liberar. Convoca a sus hijos, pero no le hacen ni caso, salvo uno de ellos, el más pequeño, Cronos. ¿Qué has dicho de los móviles? Yo lo tengo por aquí, ¿me permitís? Estas cosas pasan. En directo, en efecto. La quito y ya está, y lo dejo por aquí. Decía que los tenía prisioneros y Gea, como buena madre, los quería liberar. Únicamente Cronos. No os voy a decir cómo Cronos logra vencer, con ayuda de Gea, logra vencer a Urano, ¿no? Bueno, le coge un cuchillo, le corta ciertas partes y de la sangre, por cierto, que cae en la espuma del mar, nace Afrodita, ¿no? O sea que... Bueno, pero Urano le lanza una profecía. A ti te va a pasar lo mismo. Un hijo tuyo te va a destronar. Crono se casa con su hermana Rea y tiene una amplia descendencia. Casi todos los primeros dioses del Olimpo y diosas del Olimpo no aparecen. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ya sabéis, ¿no?, que Cronos, ¿quién es en la mitología romana? No, en la mitología romana, Saturno. Saturno, el cuadro de Goya en el Prado, ¿verdad?, devorando a los hijos, impresionante, ¿no? Hay muchas versiones. Bueno, pues es lo que hace. Es decir, los hijos, a medida que nacen recién nacidos, se los come. Salvo al pequeño, Zeus. ¿Por qué? Porque Rea logra meter en un pañal una piedra, se la da a Cronos, Cronos se la traga creyendo que es su hijo. Y después Zeus la acaba venciendo. Le da una pócima, vomita la piedra y los hijos. Para eso eran dioses todos enteritos. O sea, continúa el asunto, porque si no se acaba, ¿no?, el problema. Muy bien. ¿Y quién es Cronos? El dios del tiempo. El dios del tiempo. Se le suele representar como un viejo, triste, seco, enjuto, con una guadaña, que significa que el tiempo todo lo destruye, con alas, ¿verdad?, un reloj de arena. Y a mí se me ha ocurrido buscar un experimento que tenga que ver con esto. Cronos, Cronos. En nuestro lenguaje aparecen muchísimas palabras, ¿no? Cronómetro, crónico, cronológico, sincronización. Por cierto, sincronización y un deporte, dime. La natación sincronizada. No falla, la natación sincronizada. Y es un ejemplo precioso de ver qué es la sincronización, ¿no? Un proceso de fenómenos que ocurren a la vez. En física hay una parte de la física que se llama estudio de sistemas dinámicos. Y cuando dos sistemas interactúan para alcanzar un movimiento común, decimos que están sincronizados. Ejemplos de sincronización. Ejemplos de sincronización. No sé si a los más pequeños preguntar. Sinestesia. ¿Ela? Sinestesia. Sinestesia. ¿Y qué es eso? Sinestesia. Sinestesia. Sí, no sé exactamente, no te puedo explicar, pero es como que utiliza varias partes del cerebro. Pues seguro, porque todas las neuronas, en los procesos neuronales hay mucha sincronización. Algo más sencillo. A ver, los aplausos del teatro. ¿No os habéis fijado que de repente, ¿verdad?, están todos aplaudiendo anárquicamente, caóticamente, y de repente, ¿verdad?, ahí se necesita una masa crítica, una masa mínima, y todos plum, plum, que es signo de que gusta mucho lo que se está allí. Los cantos de las chicharras dicen que las luciérnagas, el resplandor de las luciérnagas, la luna que nos da siempre la misma cara, que tú eso no lo sabías. También es un proceso de sincronización, no sé, estupendo, me alegra. Es un proceso de sincronización. ¿Y cuál es la interacción? ¿Por qué es debido? La interacción entre luna y tierra que ha provocado esa sincronización. Sí, pero ¿cuál es la fuerza que actúa entre ellas? La gravedad, ¿sí? ¿Verdad? Es esa. Bueno, hace 2 años leí en un periódico que los corazones de los cantantes de un coro, había un artículo sueco que habían logrado demostrar sincronización de los corazones de la gente que... Pero hay un experimento que a los físicos nos encanta, que hizo Christian Huygens.
Christian Huygens es un físico holandés del siglo XVII. Y Christian Huygens tenía relojes de péndulo, que era lo que se llevaba entonces. Digitales no había entonces. Y en su casa tenía una pared de madera y los relojes de péndulo, y los colocó en la pared de madera. Y él se fue, cenó, y estaba cada uno pli, pla, y oh sorpresa, la mañana siguiente, plin, plan, todos, plin, plan, tic, tac, se habrían sincronizado. Bueno, pues yo quiero demostrarles aquí el experimento de Huygens. Relojes de péndulo no he traído, lo vamos a hacer con metrónomos. Metrónomos. Hoy día los metrónomos son especie en extinción, porque ahora con todo saca uno el móvil y lo pone la guitarra y todo ya está ahí. Bueno, fijaros, tengo una tabla de madera. ¿La veis aquí? Una tabla de madera, 3 botes de refresco, los pongo aquí, que me significa una base. Y esta base únicamente va a poder efectuar un movimiento de traslación de izquierda a derecha. No puedo hacer nada más. Voy a colocar encima de ellos los metrónomos. Coloco aquí un metrónomo. Fundamental, los metrónomos tienen que tener todos la misma frecuencia. La frecuencia de los metrónomos se puede cambiar con esa pequeña masa que se sube hacia arriba y hacia abajo. Todos tienen que estar a la misma, y es muy crítico. Es decir, estos tienen toda la misma frecuencia, pero puede haber una pequeña variación que lo puede complicar el experimento. Y entonces lo que voy a hacer es empezar a que cada uno actúe por sí mismo. Vamos a oscilar. Fijaros. ¿Quiere bailar? Bueno, pero lo importante es la física, lo importante es la física. Importante es la física. Sistemas que interaccionan entre sí. ¿Cómo interaccionan estos metrónomos? A través de la madera. Están acoplados a través de la madera. Y fijaros, la madera puede hacer únicamente un movimiento, izquierda a derecha. ¿Qué es lo que pasa cuando vais en el coche y tiráis a la izquierda, que vosotros os tiráis a la derecha? ¿Sí? Pues aquí pasa una cosa similar. La mayoría de los péndulos, por ejemplo, 2 se van a la izquierda. ¿La tabla dónde se va? A la derecha. Pero al irse a la derecha, le dice al otro péndulo, oye, tú te tienes que ir hacia la izquierda. ¿Veis la idea? Y entonces a la izquierda es hacia donde iban los otros. ¿Qué es lo que pasa? Que al final acaban todos. Bueno, este experimento es espectacular viendo un cuadrado de 10 por 10. ¿Os lo imagináis, no? 10 por 10, yo lo he visto. 10 por 10, un cuadrado con rodillos, se ponen los 10, los 100, 10 por 10 son 100, más o menos, y al final todos sincronizados. ¿De acuerdo? Cronos, esta es la línea de los experimentos, o sea, la línea de los experimentos es que un personaje mitológico me sugiere a mí un experimento que es el que os voy a mostrar a vosotros. Esto puede ser una coña ya, los paramos. Sobre todo porque alguno se queda dormido aquí con el metrónomo. Y ya para dormiros ya estoy yo. Bueno, como estos son los experimentos, hay que quitarlos, hay un pequeño retraso mientras yo hago esto. Hay que tener mucho cuidado porque si esto está desnivelado, Manuel sabe lo que pasa, ¿no? Que cuando quito 2 esto hace pumba y tengo que estar al loro. Bueno, quitamos esto. No sé si se ven bien las transparencias, pero aunque no se vean bien, simplemente como no tengo nada más que es para seguirlas, ¿eh? El experimento es los metrónomos. No, esto va para el otro lado. Vamos para allá. Obligado. Después de los padres van los hijos, ¿no?
Zeus. Zeus es el rey del Olimpo, el rey de los dioses, el rey principal. Ya hemos dicho que se salvó de ser devorado por su padre, por Cronos, y que logró vencerle a Cronos, ¿no? Ese es la... Bueno, Zeus se casa con Hera, su hermana, y tienen de esa parte legal, digamos, 3 hijas, 2 hijos y una hija, ¿no? Ares, Marte, el dios de la guerra, Hefesto, Vulcano, el dios del fuego, y Hebe, Juventud, la reina de la juventud. Pero todos sabéis que Zeus era un pendón, ¿no? Y que, bueno, tuvo una amplísima descendencia fuera del ámbito legal, y alguno de los hijos aparecerá. Pero lo más característico de Zeus era su principal atributo, que era el rayo. No sé si sabéis este cuadro. Yo a veces me gusta poner cuadros, sobre todo si son del Prado. Este es un cuadro de Francisco Balleu, el cuñado de Goya. Y bueno, me gusta particularmente porque, no sé si se ve bien, ahí arriba aparece Zeus con el arco tirándolo a los enemigos, ¿no? Ahí aparece con el rayo. Bueno, desde el punto de vista de la mitología, por tanto, un rayo es una lanza de Zeus, que la ha fraguado Hefesto, ¿no? Vulcano. Pero, ¿qué dicen los físicos acerca de los rayos? Benjamin Franklin ya se lo olía de qué iba esto, ¿verdad? De las descargas eléctricas, entre 2 nubes o entre nubes y tierras. Descargas eléctricas. Pero además, Benjamin Franklin descubrió una cosa que todo el mundo sabe, ¿verdad? El pararrayos. Un metal que acababa en punta y que tenía especial predilección por atraer los rayos. Bueno, vamos a hacer aquí un experimento de que veamos nosotros cómo se genera un rayo. Naturalmente, mi rayo va a ser un mini rayo, por no decir un nanorrayo, o sea, una cosa pequeñita para andar por casa. Pero fijaros, muy simplemente, materiales conductores, materiales semiconductores. En materiales conductores conducen la corriente eléctrica y portadores de carga libres. En los materiales no conductores, aislantes, se llaman también dieléctricos, pues no sucede eso. Es decir, el aire no conduce la electricidad, ¿no? O un trozo de plástico, un trozo de madera. Pues resulta que si yo entre 2 puntos de un material dieléctrico genero una diferencia de potencial suficientemente grande, puedo hacer que haya traspaso de cargas eléctricas de un punto a otro. En el aire eso se llama rotura o ruptura del dieléctrico. En el aire son 3.000 voltios por milímetro. Es decir, si yo entre 2 puntos separados 1 milímetro en el aire tengo una diferencia de potencial de 3.000 voltios, soy capaz de hacer pasar corriente eléctrica de un punto a otro. Eso es lo que sucede. Pero claro, tener 3.000 voltios no es fácil. Aquí tenemos 220, necesitamos un transformador. Yo he pillado un transformador de las calefacciones de gasoil, que funcionan haciendo saltar una chispa precisamente. Y soy capaz de generar entre 2 puntos 8.000 voltios. 8.000 voltios son más de 3.000. Luego me permite separar casi 3 milímetros, ¿no? Si fueran 9.000, pues serían casi 3 milímetros. Pero voy a aprovechar el efecto punta que me dijo Frankenstein. Es decir, voy a hacer una diferencia de potencial de 8.000 voltios, pero entre 2 objetos metálicos en forma de punta. Porque entonces, ¿verdad?, lo que voy a conseguir es que el campo eléctrico va a ser más intenso y voy a hacer saltar la chispa a más distancia. Bueno, fijaros lo que tengo aquí. Aquí en esta caja, es una caja negra, pero aquí tengo el transformador de 8.000 voltios y lo único que voy a hacer es poner una diferencia de potencial entre 2 puntas. Esto, Manuel, aquí, la I. Yo voy a pegar al interruptor y si esto está a una distancia suficientemente corta, provocaré la rotura dieléctrica del aire. ¿Qué es lo que sucede? Claro, ahí tengo 8.000 voltios, entre las nubes tengo miles de millones de voltios. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso salta ahí. Bueno, pues voy para allá y no salta. ¿Por qué? Porque tengo mucha distancia. Voy a intentar acercar.
¿Se ve desde todos los lados? ¿Desde ahí también? Y yo puedo ir separando, claro, hay un momento, fijaros que esos son más de 3 milímetros, eso es casi 1 centímetro. Ahí ya no salta. Pero resulta que también influyen las condiciones del dieléctrico. En el aire influye mucho sobre todo la humedad, como todo el mundo sabe, y el calor. Si yo doy calor, soy capaz de ionizar el aire y entonces puedo provocar mucho más fácilmente el salto. Fijaros que ahí antes no saltaba. ¿Habéis visto que ahora salta? ¿Sí? Voy a hacer la segunda parte de este experimento que no voy a explicar. ¿Por qué? Porque con lo que yo he hecho tenéis que ser capaces, ¿verdad?, de adivinar qué está pasando. Voy a hacer ahora saltar el arco eléctrico no entre 2 puntas, sino entre 2 antenas. Esas antenas son 2 hierros que he doblado en forma de L. Pero vosotros ya lo tenéis que saber, ¿verdad? ¿Por qué se produce eso? Por cierto, este experimento se llama escalera de Jacob. Para los mayores explicaros quién fue Jacob es inútil, y para los pequeños también. Con lo cual, pues que lo expliquen quién fue Jacob. Bueno, se llama escalera de Jacob porque era la escalera que le conectaba con Dios, ¿no? Esta es. Recordad, proximidad abajo, y me he ido separando. ¿Sí? El calor juega un papel, porque a medida que tengo calor puedo ir, lo digo casi todo, no digo nada mal, ¿no? Porque entonces luego se sabe todo y tampoco, siempre tiene que haber una pizca de... Bueno, pues este es, no sé si lo he dicho, pero en la mitología romana Zeus es Júpiter, ¿no? ¿Y quién me sabe decir quién era Hera? En la mitología romana, Juno. Muy bien. Por cierto, me han dicho que ahora en segundo, no sé si aquí, en Castilla y León sí, en segundo de la ESO tiene una asignatura que se llama Cultura Clásica, lo cual me alegra enormemente. No sé si en Andalucía la tienen. ¿Sí? ¿También? ¿Sí? Bueno, pues me alegro porque me parece muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos cómo podemos provocar nosotros un rayo, ¿verdad?, sin necesidad de tener la fragua de Festo. Y ya que estamos hablando del rey de Roma, pues hablamos de Festo, ¿no?, de Vulcano. Hefesto es hijo de Hera y de Zeus. Bueno, esa es la versión oficial, porque hay otra versión que dice que lo concibió sola Hera, cansado de las infidelidades del amigo Zeus. El caso es que nació muy feo. Nació muy feo. Y dicen que Hera lo vio tan feo que lo tiró del Olimpo. Estuvo cayendo 9 noches y 9 días. No te lo pierdas, cayendo. ¿Tú sabes lo que es eso? 9 noches y noches cayendo. Y cayó al mar. Y algo tenía que pasar. Claro, quedó cojo. Pero tuvo mucha suerte, que le recogieron 2 diosas. Le cuidaron, le mimaron y le enseñaron a ser artesano. Se le suele representar, bueno, ya sabéis que es el dios del fuego, ¿no? Se le suele representar sudoroso, desaliñado. Ese es un cuadro de Rubens, también, ¿no?, del Prado también, un cuadro precioso. Digo, ahí trabajando siempre en la fragua, haciendo los mandados que le mandaba su padre Zeus. Yo, naturalmente, este dios, lo que me sugiere es un experimento relacionado con fuego. ¿Cómo la humanidad hacía fuego? 2 piedrecitas, palo y tente tieso,
Dicen que en la antigüedad en Oceanía había otro método, el pistón de fuego. Con ustedes el pistón de fuego. Quitamos esto de aquí. Carmen, es que tienes que salir tú a quitarme las cosas. Como me dice, no, es una broma. Bueno. Bueno, aquí voy. Un tubo de metacrilato. Ir pensando, ¿sí? El cilindro de un coche. Pistón de metacrilato, tubo de metacrilato cerrado. Un pistón. Se trata de comprimir aire. Cuando yo comprimo aire en estas condiciones, los físicos decimos que es una compresión adiabática, perdonadme el palabra. Significa que no hay transferencia de calor al exterior. No le da tiempo. De manera que lo que sucede aquí es que al disminuir mucho el volumen aumenta muchísimo la presión y al aumentar la presión aumenta muchísimo la temperatura. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo aquí un objeto cuya temperatura de ignición esté por debajo de la temperatura que alcanza? Que ese objeto espontáneamente se quema. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a comprimir, en el pistón de fuego vamos a comprimir el aire que hay aquí dentro, vamos a meter algo que se puede quemar, un papel, por ejemplo. Este papel es un papel un poquito especial, es un papel parecido a los papeles de fumar. ¿Veis? Es un papel muy finito, parecido al papel de fumar. Tiene una temperatura de ignición de 200 grados Celsius. Luego ahí tengo que alcanzar más de 200 grados si quiero ver que esto... Cojo un trocito de papel y lo metemos aquí. Como esto es difícil de meter, esto está reciclado de uno de los tambores cuando mis hijos eran pequeños. Ahí está el papel. Y ahora, pistón. Pero todos sabemos que el pistón necesita un poco de lubrificación, para que un poquito de aceite, para que no haya, para que deslice bien, ¿no? Aceite de máquina de coser. Todo muy asequible. Bueno, esto es más difícil de hacer, un poquito más sofisticado. Y ahora, pues cuando yo meta esto, cuando yo te diga apagar la luz. Bueno, esto es una goma, porque yo voy a comprimir, voy a hacer mucha fuerza, ¿no? Y además tengo que tener cuidado, porque la presión es enorme. Si yo esto lo suelto, esto sale ¡bumba! Para arriba, luego, por tanto, tengo que tener mucho cuidado. Va. Atentos a lo que va a pasar dentro. No hay papel. Huele. ¡Guau! Ha quemado, ¿no? Huele a quemado, no hay nada de papel. Dicen, porque esas, como la manzana de Newton, son historias de la ciencia que no están nunca comprobadas, ¿verdad? Dicen que Rudolf Diesel se le ocurrió su motor después de ver este experimento. El motor de ignición por compresión, ya saben, hay, simplificando, dos tipos de motores. Ignición por chispa, los de gasolina, y ignición por compresión, los diésel, ¿no? Ahí no hay chispa que salta. Sale, ¿por qué? Porque se comprime, el pistón comprime a la mezcla de gasoil y aire y lo comprime a una presión tan alta que la temperatura es muy alta y por tanto por encima de la temperatura de combustión de la mezcla correspondiente. Y por eso, ¿verdad?, tiene lugar, así funciona. Bueno, dicen que en Oceanía esto era así, pero no metacrilato porque no lo conocían, sino con cañas. Una caña, otra caña, y en el extremo de la caña,
que introducían como émbolo, no sé dónde he puesto el émbolo, aquí, había un hueco, una oquedad, y ahí metían yesca. Metían yesca. Hacían esto, se prendía la yesca, saltaban, soplaban, y luego el procedimiento clásico. Así hacían fuego en Oceanía. Estamos hablando, creo que hace unos cuantos miles de años. Sabían física ya, los de Oceanía. Tenemos, por tanto, este experimento que es nuestro pistón de fuego. Vamos a ponerlo por aquí. Ya podemos dar la luz. Y vamos con otro personaje. Bueno, aquí hay otra versión del pistón de fuego, hay muchas versiones del pistón de fuego. Muchos sonreís aquí. Este nos suena, es familiar. Este nos gusta. Este nos gusta. Dionisos. Bueno, me tengo que remontar un poco para hablar de Dionisos. Ya habéis visto, estoy intentando equilibrar en esta charla mitología y ciencia, para hablar pues casi 50% de cada cosa. Y yo creo que es importante porque es lo que pretendía al principio, que esto fuera un encuentro, ¿no?, de esos dos mundos. Sémele. Sémele es una princesa de Tebas, hija del rey Cadmos y de la reina Armonía, bellísima, tan bella que el mismísimo Zeus se enamora. ¿Y qué hace Zeus? Se disfraza de mortal y la va a visitar al palacio. Y estas cosas suceden, de visitar, pues queda embarazada. Y Hera, con H, Hera, sin H, muy celosa, se disfraza de nodriza y allá va a calentar la oreja. No sé cómo se dice aquí, ¿no? Se dice también a calentar la oreja. Chiquilla, que mira a ver quién metes en tu palacio, que esta es un aprovechado, que se está aprovechando de tu ingenuidad. ¿Y qué hace Sémele? Sémele, esa misma tarde que viene Zeus, le dice: oye, me han dicho que eres un dios. Muéstrate como dios. Y Zeus se da cuenta que ha caído en la trampa, porque le había prometido que le daría todo lo que ella pediría. Todo lo que él le hubiese pedido lo da. Pero Zeus, cuando se muestra como fuego. Se muestra como Dios. Y la pobre Sémele arde en llamas. Tiene reflejos Zeus, se abalanza sobre ella, saca al hijo de su seno y se lo incrusta en un muslo, incubándole 3 meses. De ahí viene Diméter, 2 madres, o Dioniso, nacido 2 veces. El caso es que, una vez nacido, Hera detrás de él. Zeus le manda a una isla con ninfas, náyades, Sileno, el viejo Sileno, que le educa. Y cuando ya jovencito aprende la vid y aprende el arte, aprende a plantar vid y el arte del vino, y va y le gusta y lo bebe. ¿Y qué pasa cuando uno bebe vino y se pasa? Pues eso. Pero él acude para regenerarse al oráculo de su padre, Zeus, en Dodona. Y arrepentido luego va por la humanidad, va por todo el orbe vendiendo las virtudes del vino. Cuadro, Los borrachos, de Velázquez, ¿no? Bueno, aquí le tengo. Esta es una transparencia que es una fotografía que sacamos en Italia. Dije, coño, y no tengo ninguna así del amigo Dioniso. Bueno, en la mitología romana, Baco, ¿no? De ahí vienen los de las bacanales. Y bueno, yo tengo que hacer un experimento de vino, obviamente. Y vamos a ello, vamos a hacer un experimento con vino. Este experimento tampoco le voy a explicar, porque tiene que quedar un poco ahí y seguro que lo vais a pillar a la primera. Pero bueno, yo no... Bueno, vamos para allá. Ese es un experimento que podéis hacer perfectamente vosotros en casa.
Esto es por si se cae, porque en este experimento la ley de Murphy funciona. Son dos vasos, como queráis los vasos, pero mejor de boca estrecha. Los veréis, vais a ver por qué. Y antes de hacer este experimento, pues yo voy a hacer un experimento muy típico. Lo voy a hacer aquí en un vaso de cristal. Aquí tengo agua y aquí tengo vino. ¿Sí? No, luego te digo con qué hago yo este vino. Esto ya te lo digo ahora. Yo el niño lo quiere hacer, que ya le daré el vino de el vino. Yo me gusta hacerlo con Vega Sicilia. Para ponerle más. No, os digo por qué he dejado de hacer, porque el presupuesto de la universidad ha caído picado ya, en absoluto, ya. Bueno, vamos, dejémonos de un poquito de agua, un poquito de vino, un Málaga Virgen puedo hacer perfectamente. Este vino ya no sé cuándo lo tengo aquí y huele un poco a vinagre ya, pero bueno, me sirve igual. No, no huele, huele ya un poco a moscatel, así. Pregunta muy sencilla, te la voy a hacer a ti. Agua, vino. ¿Qué va a pasar si yo echo el vino en el agua? Lo voy echando, tú te lo vas pensando a ver qué va a pasar. Y ahora me dice que has estropeado el agua o has estropeado el vino. Pues tienes toda la razón, estropeado. ¿Pero qué ha pasado? Se han mezclado. Sí, el vino y el agua se mezclan en todas proporciones. ¿Sí? O sea que se han mezclado. ¿Estás seguro, no? Lo que has visto. Si tú me lo dices, yo me lo creo, ¿eh? O sea que no... Agua. Y vino. Y ahora, una baraja. Ese experimento lo podéis hacer todos en casa. Bueno, la baraja tiene que ser de esta satinada, ¿no? Es una cartulina cualquiera. Y yo la verdad es que este experimento me sale muy bien cuando utilizo la sota de copas. La sota de copas es la mejor. Lo que pasa es que no he encontrado en ningún sitio donde me vendan una baraja con sota de copas, ¿no? Y tengo que comprar una baraja normal. La sota de copas me duró un día. Y esto es el 2 de bastos. No sé yo los bastos si me va a salir. ¿Sabes por qué no se cae? Por la presión. Bueno, por ahí van las cosas. Es porque primero lo he untado con saliva, pero bueno, no me has visto. Atento. ¿Se me ha visto el plástico que he puesto? No. No vale. No, si yo voy a preguntar a tu compañero que me ha dicho que el vino y el agua se mezclaban. No se cae porque tiene que entrar aire. Que tiene que entrar aire, pero independientemente del aire, ¿no? ¿Tú crees que es porque no entra aire? ¿Sí? Pregunto a alguien más, no lo sé, yo no tengo ni idea. Manuel seguro que sí, pero a él no le pregunto. No, ese le tenéis que adivinar vosotros. Se puede hacer con el Málaga Virgen, con el manzanilla, con el whisky, ¿sí? Y bueno, os voy a dar una pista. Sale mejor cuanto más alcohol. Ahí ya lo he dicho. No lo he dicho. Sí lo he dicho. No lo he dicho. Bueno, casi no lo he dicho. Bueno. Aquilino, no me lo digas en alto. Bueno. Y ahora vosotros tenéis que saber qué ha pasado. Esto no se ha mezclado. Por cierto, cuando hagáis este experimento, dos cositas. Una, dejarle. E ir adivinando qué pasa con el transcurso del tiempo. ¿Cómo voy a encontrar yo ese sistema mañana? ¿Estará así o no estará así? Y si no está así, ¿por qué no está así? Difícil. Segunda parte,
Vamos a hacerlo al revés. Vino abajo, agua arriba. ¿De acuerdo? Y a ver qué pasa. Si hacéis ese experimento tendréis la clave porque ahora no pasa nada. Pero lo que sí pasa ahora es que el presupuesto, os he dicho, de la universidad es bajo, necesito recoger el vino, ¿no? Y por tanto tengo que volver a meter la cartita y patatín patatán, porque claro, esto no se puede desperdiciar. He desperdiciado ya, mucho he desperdiciado hoy. Bueno, vamos para allá. Sí, y ahora pongo así, hago así, y voilà. Todo es... Y como os conozco, voy a echarlo aquí, no sea que alguien pase por aquí, luego diga, voy a ver qué tal está ese vino. No, no, aquí voy a ponerlo aquí. Perfecto. Le quitamos esto de aquí. Y exactamente hacemos aquí, quitamos el agua y ya. Esto sí que lo hago porque más de una vez me ha pasado que luego lo dejo por aquí y le he pegado un golpe. Bueno, perfecto, ahora sí. Quito para acá. Esto también lo retiro, esto no nos va a molestar. Y ese es el papel de aquí, que tengo aquí. Yo tenía aquí una servilleta, una pequeña... Vale. Perfecto. Bueno, pues seguimos nuestros experimentos. Eolo. El dios del viento. Eolo vive en una isla flotante, Eolia, con sus 6 hijos y sus 6 hijas. Y Zeus le ha dado el poder de controlar los vientos. Tiene a los vientos encerrados en una caverna y desde allí los controla. Ulises, Odiseo, en su regreso a Ítaca, acude en su ayuda. Eolo le da un odre con todos los vientos y lo cierra, para que Odiseo lo vaya utilizando en el viaje. Pero cuando llega al barco, los marineros ven el odre y creen que es oro. Destapan el odre. Los alisios, el mistral, el levante de aquí, el levante ese que pasa de vez en cuando por ahí, ¿no? En Tarifa, ese está ahí. Bueno, todos los vientos se desparraman por el orbe. El dios del viento. Tengo que hacer un experimento, bueno, ya sabéis que de ahí viene la energía eólica, ¿no? Obviamente. Tengo que hacer un experimento relacionado con aire, con viento. Hay un experimento muy bonito que son las arpas eólicas. No sé si habéis visto alguna o habéis... a veces incluso las ponen de escultura. Son esculturas que tienen formas, tubos, donde pasa el aire a través de ellos y suena. Pero no me he conformado yo con traeros una arpa eólica, sino que he traído la mismísima caverna de Eolo. ¿No te lo crees? Bueno, este es un experimento, tengo que decir, de alta tecnología. Está traído directamente de Estados Unidos para mí. No se lo cree. Bueno, aquí tenéis todos los vientos que tenía Eolo. Luego os explico cómo se hace. Pero cualquiera de vosotros puede soplar desde allí y tirar los vasos. Ejercer de Eolo. Yo no voy a ejercer de Eolo, porque tengo aquí la caverna de Eolo. A mí no me pregunte. Ahí estaba... eso es porque apunta mal. Tengo que ensayar un problema de tiro. Eso tengo que ver cómo... Bueno, fijaros. Ese lo podéis hacer vosotros.
una caja de cartón con un cúter, se le hace un rectángulo, plástico de forrar libros, esto ya a base de darle ya está, cuanto más tenso quede mejor, y cinta de carpintero, para que quede todo bien, bien compacto, que no. Y luego un agujero, también con el cúter. Atención, el agujero es fundamental, el tamaño del agujero. Si hacéis un agujero muy grande, si hacéis un agujero muy pequeñito, ese agujero tiene aproximadamente 14-15 centímetros de diámetro. ¿Sí? Flexible, pega un golpe. Al pegar el golpe, el aire que hay aquí se comprime. ¿Sí? Si esto estuviera cerrado, se comprimiría y nada, aumenta la presión. Al aumentar la presión y tener este agujero, ¿verdad? El aire sale por aquí y sale como una bala. Sale como una bala. ¿Has visto, no? Es muy interesante ver esa bala. No es una bala de cañón, ¿no? No, es como las volutas de los fumadores. El nombre matemático es un toro, ¿sí? Como un neumático de coche, ¿no? De los antiguos, porque ahora no, de donde aprendíamos a nadar, por lo menos antes, ¿no? De esas. Y se ve muy bien con una luz puesta desde aquí y viendo cómo viene, ¿no? Y es impresionante. Con esto se pueden tirar, bueno, y con cajas más grandes se pueden alcanzar hasta 6-7 metros de longitud. De manera que uno puede ver perfectamente y es, como veis, muy fácil, ¿no? Es ley de los gases, disminución de volumen, aumento de presión. Al aumentar la presión del aire, intenta salir por donde puede, por aquí. Y esta forma redonda es la que le hace que sea como una voluta de humo, un chorro pero en forma de toro, ¿verdad? Que avanza y al final, pues, en este caso es el que nos permite, como veis, tirar los. Luego tenemos de oro, luego si me da tiempo tengo otro experimento de oro, pero vamos porque vamos hacia la hora. Bueno, aquí tenéis, por tanto, la caverna de oro. Prometeo, otro personaje importante de la mitología. Este es un titán de la segunda generación. Ya sabéis que entre los dioses y los titanes hubo una guerra, ¿no? Bueno, titán de la segunda generación. Y este era de los buenos del culebrón. ¿En qué sentido lo digo? Pues en el sentido en que entonces la humanidad éramos los esclavos, ni los esclavos. No éramos ni esclavos de los dioses, no éramos nadie. Y entonces a Prometeo le dábamos pena. ¿Y qué se le ocurre a Prometeo? Robar el fuego de los dioses, de la fragua de Festo, la llama del conocimiento. Prometeo se lo entrega a los humanos. Los humanos a partir de entonces aprenden a fundir los metales y son capaces de hacer araos y son capaces de sembrar. Y a partir de ahí, no sé cuánto va a durar esto al paso que vamos, pero a partir de ahí, pues, evoluciona la humanidad. ¿Sí? Bueno, Prometeo, naturalmente, Zeus se enfada con él. Le encadena en una roca y manda a un águila que le coma todos los días el hígado. Pero es Dios y el hígado se le regenera cada noche, ningún problema. O sea, para trasplante de hígado, perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta que llega Hércules, un favorito de Zeus. Le pega un flechazo al águila, le mata y libera. Prometeo encadenado, una tragedia griega que se dice que escribió, y no es cierto, Esquilo, ¿no? No es cierto. En la Grecia antigua había una fiesta que consistía en lo siguiente. Algún joven, te voy a preguntar luego de qué es esta fiesta, consiste en lo siguiente: una carrera de antorchas, donde los corredores van con su antorcha y gana el primero que llega con la antorcha encendida. ¿A qué te suena? A ver, la llama, ¿has oído hablar de la llama olímpica? La llama olímpica, ¿no? Ahí viene, ese es el inicio de la llama olímpica. ¿Te gustaría ver la llama de Prometeo? Vale. No, me has dicho vale tan convencido que te voy a enseñar 2 llamas de Prometeo. Los más veteranos sabrán qué es esto.
herencia de mi madre. Un bastidor. Me pongo melancólico. Y nada. Yo tenía un mechero aquí. Bueno, en el bastidor tengo una tela. ¿Sí? Se puede hacer un pañuelo. Le solía hacer pidiendo el pañuelo a alguien. Pero no se fiaban de mí, no sé por qué. Y al final dije, no, pongo yo la tela y ya está. No ando con el pañuelo. Se trata de lo siguiente. Esta es la llama de Prometeo. Pregunta, ¿qué hago si me paro? ¿Qué va a pasar? Que se quema. Perfecto. Esto es la lección. Si el conocimiento se para, el mundo se quema. Si el gobierno no nos da subvención a la educación, este país... A la educación, y también he tirado para mi casa. A la educación, pues esto es lo que va a pasar. Esto es lo que pasa. La llama del conocimiento. Mira, aquí hay gas. ¿Tú no has visto cuando se rellenan los mecheros de gas que sale muy frío? ¡Qué frío sale!, ¿verdad? Bueno, pues aquí, si yo dejo salir el gas, claro, fíjate que yo he encendido y luego lo he mantenido pulsado, porque si no hay gas, no hay llama. Yo he tenido primero soplado, luego he mantenido ahí el gas puesto y luego con otro mechero encendido. ¿Sí? ¡Buah! Encendido. Perfecto, aquí hay... La llama está caliente, no te aconsejo que pongas el dedo, porque te vas a quemar, como bien sabes. Bueno, pues la temperatura no es la misma en todos los sitios. Cuanto más azul la llama, más temperatura. Y eso está como a 2/3. Pero aquí el gas no sale muy caliente. Pero sí sale por encima de la temperatura de ignición. Esa es como la del papel, alrededor de 200 grados. Si yo esto lo dejo quieto, tal como está, eso se quema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estoy moviendo, no dejo que la temperatura en cada sitio alcance la temperatura de ignición. Y por eso no se quema. ¿Podríamos hacer esto con una llama, con una rendija metálica? ¿Será capaz de atravesar el fuego? ¿Será capaz de atravesar la llama metálica? Bueno, por cierto, esto es, cuando se fríen huevos, esto es muy conveniente porque no salta. Muy bien, yo voy a poner la llama y voy a ver si soy capaz de atravesar. ¿Atraviesa? ¿La vais a atravesar? No. ¿Sí? No. Bueno, pues eso salvó muchas vidas humanas. Ese es el fundamento de la lámpara Davy contra el grisú. El grisú, ¿sabéis lo que es? Las minas de carbón tenían un problema enorme. Los mineros iban con perchas donde tenían la vela arriba, ¿no? Y claro, que se caía, cuando se caía la vela y estaba bajo el grisú, madre mía. Pues a Davy se le ocurrió envolver esa vela en una llama metálica. Buenos conductores del calor. Lo primero, si yo coloco aquí un papel, no se quema. Luego, lo primero que tenemos que hacer es intentar que esto atraviese. Va. Y ahora vamos allá. ¿Se me ha apagado? ¿Lo habéis visto? Ese experimento se llama la llama levitante. Hace 2 años en el Physics Today en el Physics Teacher, le dieron en los 10 principales experimentos de ese año, en una revista de pedagogía de física, le dieron uno del top 10, de los 10 mejores experimentos. ¿Sí? Interesante.
Fijaros que yo tengo que tener apretado, ¿no? Como siempre, ¿no? El gas no se ve, pero cuando llega arriba, donde ya hay combustión, sigue la combustión. Por tanto, y luego puedo moverla. Llamo al evitante. El que quiera estar más interesado, se mete en internet y allí lo puede ver. Bueno, vamos para allá. Ícaro. Aquí tengo que empezar a hacer así, porque es un experimento para nervios de acero, como lo veréis ahora. Ícaro. Ícaro es otro personaje de la mitología, ¿verdad?, paradigmático. Pero para hablar de Ícaro hay que hablar de su padre, Dédalo. Dédalo era un un arquitecto de la Grecia antigua. Muy bueno, buenísimo, con brillantes ideas, pero tenía un sobrino que era mejor que él, y además más guapo, Talos, con lo cual tenía una envidia enorme. Un día se lo sube al templo de Atenea en la Acrópolis y le empuja. Talos muere. ¿Y qué hace Dédalo? Dos versiones. Una le destierran y otra huye por pies. Cualquiera de las dos. El caso es que llega a Creta, donde está el rey Minos. Y el rey Minos le recibe con los brazos abiertos, porque un ingeniero de esa fama, allí en la corte. Aquí un pequeño paréntesis para decir que al poco Minos tiene un problemilla. ¿Os acordáis? Se llama Minotauro. No voy a hablar del Minotauro porque es... Y le dice que Dédalo tuvo que ver con el Minotauro, porque trabajaba muy bien la madera. Bueno, y si sabéis un poco de la mitología, hizo lo que hizo. Y le dijo, ¿cómo soluciono yo el Minotauro? Y Dédalo dijo, ya está, el laberinto. Hago un laberinto, le metes allí y el Minotauro nunca podrá salir. Y Minos, además, le da de comer al Minotauro jovencitos y jovencitas griegas. Hasta que llega Teseo, el héroe Teseo. Teseo seduce a Ariadna, hija de Minos, y le dice, ayúdame a resolver este problema porque quiero matar al Minotauro. Y Ariadna dice, ¿yo qué quieres que haga? Dédalo. Va a Dédalo y le dice, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Aquí me paro y me lo tenéis que decir vosotros. ¿Qué hace? ¿Qué hace Ariadna? Por favor. El ovillo, ¿verdad? El ovillo de Ariadna. Le dan la idea del ovillo, se mete Teseo, mata al Minotauro, se va y Ariadna, adiós, que no te he visto. ¿Y con qué se va Ariadna? ¿Con quién se va? Aquilino, ¿con quién se va? Con Baco. Con Baco, que era más feo pero más divertido que Teseo. Se va con Baco. Se va con Baco. Bueno, el caso es que Minos se agarra de un enfado enorme, agarra, no sé si lo he dicho, lo digo ahora, el amigo Dédalo se casa con una esclava de Minos, Náufrate, y tiene 2 hijos, Ícaro y Yápige. Coja al primogénito y unos dicen que en el laberinto y otros dicen que en una isla. Los encierra. Pero Dédalo es inteligente. Ve a los pájaros y se le ocurre la idea de las alas, la cera de las abejas, y hace un par de alas. Uno para él y otro para su hijo. Pero sin libro de instrucciones. Y él le dice a su hijo, Ícaro, hijo, no vueles bajo, no te atrapen las olas del mar, ni vueles alto, no sea que el sol funda la cera. Papá, no te preocupes, yo controlo. Esto te suena. Venga, ala. Y ya sabéis, la metáfora de la libertad, ¿no? Es decir, empieza a volar y vuelo sin motor, cada vez mejor, cada vez más suelto, cada vez más alto, hasta que el sol derrite la cera, Ícaro cae y se forma una isla en el mar. ¿Y qué experimento hago yo con Ícaro? ¿Qué experimento me ha sugerido? Un ala delta. Pero el ala delta aquí no cabe, ¿no? Luego entonces voy a hacer un experimento que es probablemente el más difícil de ver en cuanto a la relación, pero que yo creo que cuando lo veáis es probable que penséis que en efecto puede ser Ícaro. Bueno, este es un tubo de cristal de poner flores con una base estrecha y estos son
Estos son unos palos como de 70 centímetros, 1 centímetro de espesor, homogéneos de madera de pino, que en cualquier sitio lo podéis comprar. Tengo 6 de ellos. No sé si seré capaz de utilizar los 6, como veremos ahora, pero si no, pues los vemos. ¿Cómo voy de tiempo? Ya me he pasado. Bueno, estáis entretenidos, entonces... ¡Ta-ta-ta-chan! Ícaro. La conexión de Ícaro. Una pluma de mi hijo Miguel, que un día dice, oye, me ha desaparecido la pluma de la habitación. ¿Qué pluma? ¿Tenías una pluma en la habitación? Pregunta para... Tengo a gente joven. Tú. Esto es una barra, ¿no?, de madera. ¿Sí? Y yo la quiero colocar en horizontal ahí encima. ¿Tú cómo...? Y que se quede en equilibrio. ¿Cómo me aconsejas que la ponga? Habéis visto cómo todos sabemos física, ¿no? Es maravilloso, es muy fácil. Y fijaros, no se cae. No se cae. Es decir, tengo un margen. ¿Sabes por qué tú, verdad? Se lo explicamos. Este objeto, hay un centro, hay un punto importante, el centro de gravedad. Para que un objeto en horizontal esté apoyado en equilibrio, la vertical, la línea vertical, que pasa perpendicular, que pasa por el centro de gravedad, tiene que cortar a la base de suspensión. Sí, siempre que eso suceda, la física me dice que va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque las fuerzas netas son 0, la resultante, y el momento, que es lo que hace que gire, no importa eso, pues también es 0. Y eso es lo que sucede. Pero ¿qué es lo que pasa si yo coloco aquí un objeto? Tengo allí. Si yo coloco aquí la pluma. Si yo coloco aquí la pluma, ¿tú qué me aconsejas para que se mantenga en equilibrio? ¿Qué me aconsejas que haga? ¿Que mueva hacia allá? ¿Hacia allá? No, a que te estoy preguntando a ti. No, no te creas. Tú me aconsejas que mueva hacia allá. ¿No? Es verdad que pesa poco y tengo que mover poco. Vamos allá. Bueno, este experimento lo voy a intentar hacer un par de veces. Vais a ver que hay que tener nervios de acero. Cuando uno habla en público, un pequeño temblor de manos siempre es inevitable, y por tanto voy a intentar a ver cuál es mi nivel de incompetencia hoy. ¿Quién está grabando? No hay tambores de eso. Así hasta 6. Ven tú aquí, ven a sacarlo. Bueno, ya os imagináis, no obstante, aprovecho porque esto puede suceder ahora. Ahora es conveniente que respiréis poco, que no haya ningún... Porque claro, esto es que en cuanto yo quite, por eso es Ícaro, cuando yo quite la pluma, evidentemente esto se caerá. Esto se llama centro de gravedad concatenados, unidos. Para que esto esté en equilibrio, el centro de gravedad de la pluma y de esto tiene que estar ¿os acordáis? En la base de suspensión, que es esto. Y el centro de gravedad del sistema formado por la pluma, esta varilla y esta varilla, tiene que estar en el centro de apoyo, ¿sí? Bueno, voy a poner 4. No me andéis, no me presionéis. 4, ¿vale? Negocio ni 6 ni 3, 4. Que se me va a caer, que yo lo quitaría ahora. Pero
¿Os empeñáis? Bueno, no lo intento mal porque es muy difícil. Voy con el último experimento. Me voy a saltar la mitología clásica y voy a hacer el último experimento con... Bueno, esto es para que queráis. He llegado a poner 9 tablas. Eso sí, en el silencio sepulcral de la cocina, donde nadie me ve, donde nadie me dice nada, ahí tenéis, si contáis, hay 9 tablas, 9 tablas puestas. Y os aconsejo que, claro, porque es que aquí, como nunca lo pone exactamente siempre en el centro de gravedad, en el punto medio, cada desplazamiento te va acortando y cada vez se te va haciendo más difícil ponerlo. Bueno, vamos a acabar con este experimento. Los jinn son... Me voy a la mitología semítica árabe para acabar. Y en esta mitología hay unos personajes muy curiosos que son los jinn. En inglés, quizá lo sabéis mejor, es D-J-I-N, jinn. Son los genios, ¿sí? Los genios tienen, a veces vienen de la naturaleza, a veces son duendes, muy juguetones. Son, dicen, los espíritus de los antiguos pueblos abandonados, que salen por la noche y duermen por el día. Son muy inteligentes, más que los humanos. La religión islámica los tiene en categorías. Dicen que Dios creó al hombre, a la humanidad, a los ángeles y a los jinn. O sea que están en la religión islámica. Tienen libre albedrío, pueden obedecer a Dios o al diablo. A veces se pueden mostrar, a veces no, porque son tímidos, como he dicho, muy inteligentes, mucho más inteligentes que los humanos. Ya sé que para eso no hace falta mucho, pero bueno, más inteligentes. Y tienen antes, se les puede convocar con fuego sin humo. Fijaros. Y tienen un problemilla, tienen un talón de Aquiles, que los puedes controlar con un objeto. Aladino y su lámpara. Ese es el paradigma de jinn, el genio de la lámpara de Aladino. Aparece mucho en la literatura árabe, los jinn. Bueno, pues yo he tenido la suerte de tener un jinn. Y tengo mi objeto con el cual lo puedo controlar. Y vamos a verlo, yo lo voy a mostrar. No lo voy a mostrar físicamente, porque es de los que no se ven, es tímido además. Y voy a recoger esto brevemente. Necesito fuego sin humo. Esto es un Bunsen, un mechero de camping, que se puede controlar la entrada de aire para hacer la combustión. Y a mi jinn lo tengo aquí. Naturalmente lo tengo que tener tapado. Tuve una bronca con él, porque los sábados y los domingos por convenio no trabaja. Y tuve que negociar con él. Me comunicaba con él por Morse. Últimamente me comunico por WhatsApp, pero bueno. Y vamos a verlo, yo lo voy a mostrar. Este experimento tampoco lo voy a explicar, porque tiene secreto profesional además, o sea que no lo voy a explicar. Pero vamos a ello. Veo el escepticismo en vuestras caras. Yo soy científico, pero hay cosas como las megas. No existen, pero a verlas haylas. Bueno, ese experimento va a ser el último.
fuego sin humo. Le estoy convocando. Sois como Santo Tomás, ¿eh? Hasta que no metéis el dedo en la llaga. Bueno, me la han querido comprar para un coro de bajo. He dicho que ni hablar, pero he tenido la suerte de enseñarle a cantar. Modula la voz, en fin, y ese fue mi primer paso. Fue una labor de meses, ¿eh? Porque es cabezón. Y bueno, que le dije, vamos a Málaga. Que no, que hace muy buen clima, que ya verás que vas a estar allí de miedo, que podemos tomar un espetado de sardina y... Bueno, ir viendo frecuencia, tubo, longitud del tubo, los órganos, a mayor longitud más grave, a menor longitud más agudo, ¿sí? No voy a explicar mucho más. Lo siguiente que voy a hacer es clave para que lo entendáis, ¿sí? Y es que me obedece. Hombre, va a obedecer a Aladino, a la lámpara, y no va a obedecer a mí. Eso sí, nunca le he pedido deseo, no lo he intentado. Si queréis se lo decimos. Bueno, que cada uno exprese el deseo que quiere y ya está. ¡Cállate! ¡Habla! ¡Cállate! Habla. Oye, que soy yo. Y ahora le decimos, cállate. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Yo me lo he pasado muy bien, como siempre, me lo paso siempre bomba, y espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito de física. Este experimento es ya sentido común, ¿sí? Yo no puedo decir más, pero poner un poquito de imaginación, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un gustazo estar aquí, un placer enorme y nada, cuando queráis vuelvo otra vez. Muchas gracias, Santiago. Ha sido un placer tenerte aquí. Seguramente volverás, pero cuando vuelvas, volverás formando parte de la Orden del Rodillo, de la que fue, ¿no? Acabas de entrar con este pequeño obsequio y haré uno más en la Orden del Rodillo. El rodillo antigravitatorio se llama. No sé si lo conoces, lo puedes abrir si quieres. No. Ojo, muchísimas gracias. El rodillo antigravitatorio, ya sabéis qué es, que ahora se abre el rodillo y yo me pongo a levitar. Como incorpore... Me tiene que aconsejar un personaje mitológico. Me lo dejan a mí. No, bueno, Hermes, Mercurio, ¿no? Mercurio tenía las alas en los pies, ¿no? Y iba... No sería antigravitatorio Mercurio, digo yo, porque si no... Juanjo, muchísimas gracias. Nada, a ti por haber venido y habernos deleitado como lo has hecho. Pues. Muchísimas gracias.
Bueno, si me pedís otro experimento yo lo hago. pero en fin, lo que queráis. Bueno, ¿os hago un experimento de propina? ¿Qué experimentos hago? Ah, bueno. Este se llama Tántalo. Tántalo, ¿sabéis quién fue Tántalo? Tántalo es un hijo de Zeus, de fuera de la legalidad. Y tiene muy pocas habilidades sociales. Hay gente que es así, pocas habilidades sociales. Y bueno, y entonces su padre, para introducirle en el Olimpo, le invita a comer con los dioses. Y Tántalo, pues los dioses es que no le pueden ver, porque luego va contando los chascarrillos que se hacen en las comidas de dioses. En las comidas de dioses se habla de todo. Y luego él iba por ahí propagándolo. Y entonces, claro, era mal visto. Él un día quiere corresponder, invita a todos los dioses. Y entonces no se le ocurre más que descuartizar a su hijo y dárselo a los dioses a comer. Los dioses enterados, nadie prueba bocado. Salvo Ceres, la diosa de la agricultura, que acababa de perder a su hija Perséfone, que se había ido con Hades y no se da cuenta y come. Zeus monta en cólera, recompone al hijo, le devuelve a la vida y le manda a Tántalo, ¿verdad?, a Tántalo, ¿cómo se llama? El Tártaro se llama, sí, bueno, sí, el Tártaro, le manda al inframundo. Y allí le tiene atado en un árbol frutal y con un lago. De manera que cuando él tiene hambre y quiere agarrar un fruto, el fruto se retira. Y cuando quiere beber y el agua baja. Ahí viene un verbo en inglés, tantalize, que significa la tentación sin satisfacer, ¿no? Sin que uno llegue. El tantalio, número atómico 73, ¿no? Metal dúctil, la tantalita, ¿no? Bueno, pues este experimento se llama el vaso de Tántalo. Ya veréis por qué. El vaso de Tántalo, los griegos lo llaman la copa de Pitágoras. Luego diré por qué. El vaso de Tántalo, como veis, es también muy sofisticado. Un vaso corriente y normal, un tubo de PVC de goma, un agujerito que he hecho con calor, ¿sí? Y extrañamente torcido aquí, de esta manera. Bueno, pues el experimento trata de lo siguiente: comprender el vaso de Tántalo. Yo echo agua. Y no pasa nada. Echo agua y no pasa nada. Pero no pasa nada porque la boca de Tántalo está justamente en la doblez de arriba. Si el agua pasa de la doblez, Tántalo va a poder beber. Si no, no. Voy a abrir. ¿Va a salir agua o no va a salir agua? Voy a abrir. ¿Va a salir agua o no va a salir agua? Hay que darle un poco de emoción a la cosa. ¿No va a salir agua? No va a salir agua. ¿Y esto va a salir hasta qué? Hasta que el agua... Eso por torear mirando al tendido. ¿Sí? Esto se llama un sifón. Muy bien, claro, un sifón de toda la vida. ¿De acuerdo? Claro. Vasos comunicantes. Yo estoy echando agua. Vasos comunicantes. El agua en esta rama, aquí siempre hay aire. Y en esta rama no. En esta rama se va llenando el agua. Vasos comunicantes, ¿no? Va llenando, no pasa nada. Pero cuando pasa aquí y sube, hay una diferencia de presión hidrostática.
entre la presión de aquí, que es más alta, y la presión de aquí, que es la hidrostática, y se va llenando, se va vaciando. Y luego la fuerza de arrastre, las fuerzas de cohesión interna del agua, fuerza de arrastre. Y eso hace que siga... Bueno, esto se llama también la copa de Pitágoras. ¿Por qué? Porque Pitágoras se dice que lo utilizaba para enseñar a sus alumnos el arte de beber con moderación. El que se llenaba mucho la copa se quedaba sin vino. El que llenaba la copa por debajo de la medida correspondiente podía beber. Bueno, venga, ahora sí nos vamos. De la mitología cristiana. Luego, por tanto, lo que yo pretendo aquí, y espero conseguirlo, es un punto de encuentro entre ciencias y letras. ¿Y para ello qué voy a hacer? Pues un pequeño paseo, pequeño en el tiempo, donde de la mano de la mitología vamos o un paseo por la mitología de la mano de la física, o si queréis, un paseo por la física de la mano de la mitología. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues presentando personajes mitológicos que a mí me han sugerido, y ahí matizo lo que ha dicho Manuel, me han sugerido una serie de experimentos de física. Y esos son los experimentos que yo voy a mostrar aquí en directo. Ya sabéis lo que tiene el directo, ¿no? Tiene sus problemas y además es una de esas ocasiones donde la ley de Murphy se empieza a cumplir una detrás de otra. Bueno, pues si eso es así, pues no pasa nada. Hacemos otro experimento o rectificamos y no pasa nada. Muy bien, pero en este paseo yo cada paso voy a hacer como una especie de tríptico. Al principio presentaré el personaje mitológico. De la mitología clásica grecorromana, salvo uno de ellos, van a ser todos esencialmente de ahí. Después voy a hacer el experimento y después voy a explicar muy brevemente y sin ecuaciones ni nada, ¿verdad?, la física del asunto. Eso es lo que vamos a hacer. Luego, yo no soy experto en mitología, pero todos conocéis la mitología, y la mitología, si hay alguna palabra que la define, es que es un culebrón. Y además, múltiples versiones. En fin, yo he tenido que elegir alguna de esas versiones, a lo mejor no coincide con la que vosotros tenéis, pero bueno, pues esa es la versión que yo tengo. Después, los experimentos los voy a hacer dentro de la filosofía de lo que se llama la ciencia recreativa, en este caso la física recreativa, cuyo objetivo es enseñar divirtiendo, lo que Horacio decía, el prodesse del stare, ¿no? Que por cierto tenéis un ejemplo precioso aquí con Miguel Faraday, con sus conferencias de Navidad, ¿no?, en la Royal Society. Pues ese es el estilo, pero además no con sofisticación, es decir, con material sencillo que podéis adquirir o tener en vuestra casa. Porque al final, fijaros, de lo que se trata es que vosotros os animéis a hacer el experimento, sobre todo la gente joven. Porque haciendo es como uno aprende. Porque te lo cuentan, ¿verdad?, y lo olvido. Eso es esencialmente lo que pretendo. La explicación breve pero rigurosa. Pero si me vais a permitir, no en todo. Porque las cosas no se pueden dar mascadas, ¿no? Hay que dejar un poco para vuestra imaginación, o para que consultéis, o para que penséis vosotros qué se puede hacer. Eso es la idea que os propongo. Y sin más, como me han dicho que tenemos aproximadamente una hora, a lo mejor me extiendo un poquito más, en fin, intentaré que sea así. Voy a empezar por el comienzo. Gea y Urano. Gea y Urano son las personificaciones de la tierra y el cielo. Y tienen una amplia descendencia, algunos muy bellos, los 6 titanes y las 6 titánides, pero algunos monstruosos, los 3 hecatónquiros y los 3 cíclopes. Los hecatónquiros son en particular monstruos de 100 manos y 50 cabezas, a los cuales Urano les tiene pavor, y por eso los tiene prisioneros en una caverna. Pero Gea es su madre y los quiere liberar. Convoca a sus hijos, pero no le hacen ni caso, salvo uno de ellos, el más pequeño, Cronos. ¿Qué has dicho de los móviles? Yo lo tengo por aquí, ¿me permitís? Estas cosas pasan. En directo, en efecto. La quito y ya está, y lo dejo por aquí. Decía que los tenía prisioneros y Gea, como buena madre, los quería liberar. Únicamente Cronos
No os voy a decir cómo Cronos logra vencer, con ayuda de Gea, logra vencer a Urano, ¿no? Bueno, le coge un cuchillo, le corta ciertas partes y de la sangre, por cierto, que cae en la espuma del mar, nace Afrodita, ¿no? O sea que, bueno, pero Urano le lanza un relativo a la naturaleza, pero no en el sentido de la biología, sino en el sentido de la naturaleza de las cosas. Bueno, una definición sencilla de física sería, espero que esto funcione, la de ciencia que se dedica a estudiar y comprender el universo. La física se basa en la realidad y sus leyes aparecen, se logran a través del método científico, ¿no? Observar, experimentar, razonar. Y es el mundo del logos, de la razón. Una definición sencilla de mitología sería conjunto de mitos y leyendas que forman parte de una religión y una cultura. La mitología se basa en la creencia, en las creencias. ¿Y sus leyes cuáles son? Pues supongo que las leyes de los dioses, ¿no? Pero fijaros, logos frente a mitos, dos mundos antagónicos. ¿Qué tienen en común física y mitología? Bueno, pues a mí por lo menos se me ocurren dos cosas. La primera cosa que se me ocurre es que yo creo que ambas son cultura, es decir, son conocimiento, ¿no? Esa es una cosa que, bueno, yo creo que el conocimiento humano es cultura y precisamente esta charla lo que quiere es servir un poco de punto de encuentro entre ciencias y letras. ¿Tú de qué eres? ¿De ciencias o de letras? Pues yo soy de ciencias y de letras. Y esto es lo que quiere ser. Bueno, como decía, también tienen en común preguntas. Porque en definitiva, ¿qué persiguen la ciencia y la mitología? Intentar explicar el mundo que nos rodea, intentar obtener explicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? ¿Qué dicen los físicos del origen del universo? Seguro que has oído hablar de ello. El Big Bang, si todo el mundo lo sabe, ¿no? La gran explosión. Y sin embargo, en la mitología, pues depende de cada mitología. Los griegos, por ejemplo, los griegos dicen que es la teoría del caos, ¿no? Donde está todo en un totum revolutum, los cuatro elementos famosos, ¿no? De el agua, la tierra, todas estas, el fuego, el aire. O el proceso creacionista de los famosos 6 días, más uno de descanso. Buenos días a todos y bienvenidos a la penúltima de las charlas de este año del ciclo de los sábados en principio. Y hoy nos visita nuestro amigo Santiago Velasco, que es salmantino, concretamente de Jarano, y catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Salamanca. Tendría demasiado tiempo para decir todas las cosas que has hecho y lo que has escrito, pero simplemente tenemos un libro muy bonito que ha hecho junto con dos compañeros que conocemos, Alejandro del Mazo y Rafael García, que han estado aquí, que se llama Oír y Ver. También tiene muchos trabajos sobre termodinámica, con Cristóbal Fernández Pineda, que si no recuerdo mal. Creo que en el 2010 le dieron el premio de Ciencia en Acción y además el premio de la Real Sociedad Española de Física por el mejor artículo de física que se haya publicado. Bueno, como eso, muchísimas más cosas. Lo cierto es que yo lo conozco hace bastantes años y he tenido la suerte de estar en su despacho y en su sótano que hay en la facultad, y tiene montones de cacharros normalitos, pero que son los que sirven realmente para explicar la física a la gente. Ojalá yo hubiese tenido un profesor como él, que te explique algo cuando estudias la carrera, porque desgraciadamente no hemos tenido ningún laboratorio. Y concretamente en su caso, no sé de los demás compañeros, pero en su caso desde luego es cierto, en su caso, en el de Alejandro, entre toda la gente, Rafael, toda la gente que son sus amigos, lo tiene. Lo que va a hablar hoy es sobre mitos y física y mitología, que me parece que es más o menos recordar o decir algunos de los experimentos que han predicho gente de la física clásica, de los mitos clásicos, y entonces ponerlos de nuevo de relieve, ¿no? Más o menos esa sería la idea que tiene, que yo sepa, ¿no? Eso es lo que vas a hacer. Bueno, más o menos. Ahora lo digo, lo explico, pero... Bueno, pues os dejo con él. Los móviles, si os acordáis, los móviles rebajarlos o silenciarlos o apagarlos, y ya os dejo con Santiago, ¿vale? Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, pues es un placer estar aquí con vosotros. Agradecer a toda la gente de Principia la amabilidad de invitarme.
lo cual acepté rápidamente porque además en Málaga tengo muy buenos amigos y por tanto es un placer visitar esta ciudad que tenéis, que va para arriba de manera... Bueno, Manuel, respecto del profesor, no sé qué dirían mis alumnos de ahora. En fin, mejor no se lo preguntamos. Me dedico a esto de la divulgación desde hace ya 10, 15 años y entonces éramos pocos, pero lo que observo, y además con alegría, es que cada vez hay más gente que se dedica a la divulgación. Y bueno, en eso sigo, hasta que me jubile, incluso espero que después de jubilarme. Lo que les traigo aquí hoy, lo que os traigo es, bueno, pues puede parecer paradójico, ¿no? Dos mundos antagónicos, esto de física y mitología. Pero fijaros que la palabra física está relacionada con la mitología. De hecho, la primera vez que está documentada la palabra physis, de la que procede física, es precisamente en la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo, Ulises, bueno, la Odisea, Homero, siglo VIII a.C., todo eso está claro, pues cuando Odiseo llega con su barco a la isla de Ea y entonces manda a la mitad de la tripulación a por víveres a la isla, pero allí vivía la diosa y hechicera Circe, quien los transforma en cerdos. A todos no, salvo a Euríloco, uno de ellos que logra escapar y avisa a Odiseo. Y entonces Odiseo acude en ayuda de Hermes, Mercurio, y Mercurio, Hermes, le proporciona una planta para salvaguardarle de la transformación porcina. En concreto, Odiseo dice, y Hermes me la mostró, la arrancó del suelo y me enseñó su physis, es decir, su naturaleza. Y eso es, por tanto, lo que significa. 4 siglos después, Aristóteles escribe un tratado con 8 libros que luego ya en latín se llama Física e Auscultationes, es decir, lecturas sobre la naturaleza. Luego, por tanto, física viene del griego y significa